se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. En esta mañana, que siga ahí en la presencia de Dios. Oh Señor, te damos gracias por tu amor, Dios. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, papito lindo. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas, que toques nuestros corazones, Señor precioso. Hemos venido a este lugar, Dios, a llenarnos de tu presencia, a llenarnos de tu unción, a llenarnos de tu fuego, a llenarnos de tu Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio pasar a este lugar, pero también es, como dice la palabra del Señor, con temblor y con temor. Amén. Y voy a empezar haciéndoles una pregunta. ¿A qué venimos a este lugar? ¿A qué viene cada uno de ustedes a este lugar? Venimos a dos cosas: a llenarnos del Señor, amén, a tributarle la honra, la gloria y la alabanza, y a aprender. A eso venimos a este lugar, amén. Y la enseñanza de esta mañana nos dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántas veces le ha dicho eso usted al Señor? Allá en sus oraciones: Señor, enséñanos a orar. ¿Será que es necesario aprender a orar? Amén. Necesitamos aprender a orar. Porque nosotros decimos, y he oído a muchas personas decir: yo no soy capaz de orar, yo no sé, no me salen palabras. ¿Sí? O dicen: es que yo oro, pero no sé, no me fluye como le fluye a usted. Pero ¿qué sucede? Es porque nosotros no le pedimos al Señor que nos enseñe a orar. Todo lo que está en la palabra de Dios, absolutamente todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice que es inspirada por Dios y útil. Y es útil para nuestras vidas. Todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver una parte de la palabra del Señor en esta mañana. Algo que Dios quiere dar a nuestras vidas. Vamos a leer en Lucas 1 al 13. Lucas capítulo 11, perdón, sí. Lucas capítulo 11, 1 al 13. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando deis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice:
no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este pasaje nos muestra la importancia de aprender a orar, la importancia, y de pedirle al Señor que Él nos enseñe a hacerlo. Vemos en este pasaje que dice que Juan le enseñaba a orar a sus discípulos, o sea que sí es una necesidad la oración. Y aquellos que no saben, pues es una necesidad que los que sí saben les enseñen. Así lo hacía el apóstol, y que este apóstol, este discípulo del Señor, le haya hecho esta petición al Señor de enseñarnos a orar, no fue solo por casualidad, no era solo porque ese apóstol necesitaba la oración, no. Fue porque el Espíritu Santo lo guió. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos en la palabra del Señor la forma en que debemos de orar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos o traemos del mundo una forma de orar que no le agrada al Señor. Porque nosotros traemos del mundo y arrastramos en el mundo cosas que no le agradan a Él. Aparte de eso, nosotros traemos una tradición. Los que han sido católicos saben la tradición y se les quedan como la forma de orar. Y usted oye a cristianos orando y usted dice, ¿este está orando para el Señor o está orando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos arrastramos una forma de orar que nos enseñaron nuestras madres, nuestras abuelas, ¿sí? Y la traemos pensando que eso le agrada al Señor. Pero entonces Dios nos deja esta parte, esta porción de la palabra del Señor. Aunque suena como una oración o una petición simple, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Estas 4 palabras le cambiaron la vida a los discípulos, y estas 4 palabras nos deben de cambiar la vida a nosotros. Señor, enséñanos a orar. Esta oración tiene el potencial de transformar nuestras vidas. Esta pequeña petición tiene el potencial de hacer que cada uno de nosotros aprendamos a orar de la manera que le agrada al Señor. Y si aprendemos a orar de la manera que le agrada al Señor, Dios va a oír más nuestras oraciones. Amén. No es lo mismo usted ir ante su jefe y decirle, oiga, necesito que me dé un permiso. ¿Cierto que no? A ir usted ante su jefe y decirle, jefe, vea, lo que pasa es que necesito un permiso, yo le repongo el tiempo. Es muy diferente. Y así mismo es ante el Señor. Porque muchas veces vamos ante el Señor pensando que es nuestro hijo. Oiga, venga, haga esto. ¿Sí? Y resulta que con el Señor no es así. Con Dios no es así. Nosotros como hijos, como criaturas de Dios, debemos de rendirle un tributo, una adoración. Debemos de rendirle un respeto a Dios cuando nos acercamos a Él a orar. Entonces, nosotros no podemos pedirle a Dios de la misma manera que le pedimos a cualquier persona o a nuestros hijos, ¿sí? Debemos de pedirle a Dios de una manera que a Él le agrada. Amén.
Los discípulos habían visto mucha gente orar, porque los escribas, los fariseos, se levantaban a orar, lo hacían públicamente para que otros hombres lo vieran, porque esa era la idea, que los vieran orando y dijeran: wow, cómo ora. ¿Sí? Ellos habían oído orar a esa gente, cómo sus palabras eran elocuentes, cómo sus palabras eran todas, ¿sí? ¿Para qué? Para impresionar a los que lo oían, mas no para el Señor. Entonces los discípulos oyeron orar al Señor y dijeron: oiga, yo quiero aprender a orar como ora mi Señor. Ora diferente, ora de otra manera. Y a pesar de ser el Hijo de Dios, oraba de una manera diferente a la que oraban las criaturas de Dios. Amén. Vemos 4 puntos importantes. Vamos a revisar 4 puntos importantes en este pasaje que leímos de Lucas 11, 1 al 13. En el punto número 1, primero que todo vamos a mirar, vea, la oración del Padre Nuestro es un modelo o un bosquejo de cómo debemos orar. No es como lo tomó la tradición, que era una oración fija y que siempre se debía decir lo mismo. Y no lo aprendimos, ¿cierto? Como hijos de nuestros padres, de nuestras abuelas, no lo aprendimos el Padre Nuestro, como ellos nos lo enseñaban: Padre Nuestro que estás en el cielo. Pero lo repetíamos sin entender, sin comprender qué es esa oración, ¿sí? ¿Qué es ese modelo que Cristo nos dio? Porque no era una oración para repetir, es un modelo de cómo se debe de orar. Vamos a ver 4 puntos importantes en este pasaje, guiados por el Señor Jesucristo, ya que es la única vez en la Biblia en que el Señor Jesucristo nos enseña a orar, que nos dice cómo debemos de hacerlo, ¿no? Porque Él con su ejemplo nos mostró que debíamos de orar. Pero en la Biblia es en el único momento en que el Señor se toma el tiempo para enseñarnos a orar, para que a nosotros aprendamos a orar. Como primer punto, Jesús nos da un modelo de oración. Se me resecó preciso la garganta hoy. Gloria a Dios. Vamos a ver esos 4 puntos. En el punto A, Jesús nos da un modelo de oración. Y ya lo leímos, ¿cierto? Ya lo leímos en el Padre Nuestro, en lo que leímos al principio. Entonces Jesucristo nos da un modelo. Este modelo lo vamos a estudiar ahorita más adelante. Vamos a ver los otros 3 puntos y luego nos vamos a centrar en el modelo de la oración. El punto B nos da una imagen descriptiva de la respuesta a la oración en el pasaje que leímos. Y nos habla sobre el amigo, ¿cierto? Que cuando este amigo va y le pide unos panes o algo para ponerle a su otro amigo que había llegado de visita, dice que da una respuesta a pesar de que pues ya se había acostado, de que ya estaba con sus hijos en cama. Hay una respuesta. Y esto nos enseña mucho. Esto nos enseña que a pesar de cómo lleguemos ante el Señor, si nosotros llegamos humillados ante Dios, ante su presencia, si le pedimos perdón porque le hemos ofendido, porque nosotros como humanos le ofendemos en cada momento ofendemos al Señor. Dice la palabra de Dios que el que diga que no tiene pecado es mentiroso y ya está pecando, porque esa ya es una mentira. Todos nosotros pecamos,
de una o de otra manera. Quizás muchas veces nos metemos con el Señor y nos guardamos para Dios, pero aún ofendemos al hermano sin darnos cuenta, con nuestras palabras, con nuestras miradas, y ahí ya estamos pecando. Así usted no se dé cuenta de que ofendió al hermano, ya pecó. Por eso debemos de acercarnos ante el Señor. Dice el salmista: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, revélame qué pecados hago yo, que ni siquiera me son ocultos, que ni siquiera en mi entendimiento tengo conocimiento de que lo estoy haciendo, porque muchas veces pecamos así, nos guardamos para Dios, nos metemos con Dios, pero de pronto usted le dijo una respuesta no debida a su esposo, a su esposa, a sus hijos, y ahí ya pecamos, ya ofendemos. Porque lo que les decía al principio, muchas veces la forma de decirlo, ¿cierto? Es muy diferente decir: hágame el favor y me alcanza esto, me alcanza aquello. Oiga, traiga esa cosa para acá. ¿Cierto que es muy diferente? Amén. Entonces pecamos muchas veces y no nos damos cuenta. Con cualquier cosa pecamos. Aquí podemos ver que la oración tiene respuesta. Todas las oraciones hechas por nosotros con el Espíritu Santo tienen una respuesta. Lo que pasa es que para nosotros como humanos, la respuesta que siempre esperamos es un sí. Siempre queremos un sí de Dios y de las demás personas, pero más de Dios. Pensamos que porque llegamos ante Él, que porque le pedimos, y como dice en su palabra, que si tenemos fe, Dios nos dará las cosas. Entonces creemos que Dios está obligado a dárnoslas, y no, Dios no está obligado. Dios nos da lo que necesitamos para nuestra vida. Amén. Muchas veces le pedimos cosas que en el plan del Señor no están. Cuando un joven pide por una esposa, se fijó en una muchacha y pide por esa muchacha y por esa muchacha y por esa muchacha. Y resulta y pasa que Dios dice: esa no es. No es. Y aquí es cuando sucede muchas veces que Dios tiene que dar su voluntad permisiva. Dios tiene dos voluntades: la voluntad perfecta, que es la que va encaminada en Él, y la voluntad permisiva, la que cuando tú insistes tanto en algo, Dios le dice: bueno, hágalo, pero le va a ir mal, pero hágalo, hágalo. Amén. Me acuerdo de un testimonio de una muchacha en una iglesia que nos congregábamos hace mucho tiempo. Esta muchacha oraba por un muchacho y quería que fuera ese, y quería que fuera ese, y ayunaba y oraba, pero pensando en que fuera ese. Dios le mostraba de muchas formas que ese no era, pero no entendía. Estaba enamorada, estaba cegada. ¿Qué hizo Dios? Su voluntad permisiva. Está bien, cásese con él. Y a esa muchacha le fue bien mal en el matrimonio, porque ese muchacho aparentaba ser un wow, qué cristiano, wow, qué hijo de Dios, pero no lo era. Y cuando ya se casaron, entonces ahí sí vino, se destapó el verdadero. Y le fue mal a esa muchacha en el matrimonio. ¿Y cómo esa muchacha puede reclamarle a Dios? ¿Cómo puede decirle: Señor, pero ¿por qué me lo diste? Y entonces, ¿no me lo pidió tantas veces con insistencia? ¿No insistía y insistía y insistía que era y que era? Ah, bueno, yo se lo di, porque usted insistió, se lo di, pero le advertí de muchas maneras que no era mi voluntad. Entonces Dios muchas veces permite, porque tú insistes en algo, pero Dios dice: esa no es mi voluntad, te lo voy a permitir para que veas que no era mi voluntad. Amén.
El punto C, Dios nos da una promesa en la oración. En este pasaje que leímos, dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces Dios nos da una promesa: pídame que van a recibir. Pero esta promesa va ligada a algo muy importante, que es la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque si nosotros pedimos cuando no es la voluntad de Dios, o como no es la voluntad de Dios, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Dios nos responde, sí, pero nos va a ir mal. Y Dios responde a todas nuestras oraciones, porque Dios nos ama. Pero las respuestas de Dios son un sí, un no y un todavía no es tiempo. Amén. Muchas veces esperamos siempre el sí. Como seres humanos esperamos siempre el sí, y el sí de nosotros es sí, pero ya. Y el sí de Dios es sí, pero cuando sea el tiempo, cuando yo vea que ya estás listo. Porque muchas veces le pedimos al Señor cosas y no estamos listos para recibirlas. Dios, yo quiero ser un profeta, un evangelista. ¿Oras? ¿Y si no oras? ¿Y si no ayunas? ¿Y si no buscas de Dios? ¿Cómo vas a llegar a hacer eso? Un pastor nos decía: usted le pide a Dios por un carro, pero usted no va a buscar, a sacar la licencia, a buscar los papeles. Y entonces Dios, ¿cómo le va a dar el carro? ¿Cómo quiere que Dios le dé primero el carro y después usted irse a buscar todo lo que tiene que hacer para el carro? Entonces, primero debemos de nosotros empezar a obrar en fe. Oiga, Dios, necesito un carro. Pero entonces, primero, ya estoy orando por un carro. Entonces voy, empiezo a buscar, a mirar cómo es que es los papeles, a mirar cómo es que es el pase, a mirar el curso, a todo lo que hay que hacer para poder llegar a tener un carro. Entonces le pedimos al Señor, pero queremos ya. Dios, dame, pero ya. Queremos en nuestras oraciones que al otro día ya, mágicamente. Muchas veces Dios responde al día siguiente o el mismo día. Muchas veces lo hace. Pero muchas veces Dios sabe que no estamos preparados. Y si no estamos preparados, Dios no nos lo va a dar. Y si insistimos, a veces Dios dice, bueno, démoselo. Pero lleva las consecuencias. Y vamos a ver el punto C. El punto D, perdón, el cuarto. Jesús da una respuesta de poder y de confianza en la oración. Dice la palabra de Dios: y si vosotros siendo malos, somos malos. Todos como humanos somos malos. ¿Por qué? Porque en nosotros, después de que Adán y Eva cayó, en nosotros llevamos adentro algo malo en nuestro ser, el espíritu de rebeldía, de desobediencia, ¿cierto? Y usted ve un niño cuando nace y el niño ya nace con eso, nadie se lo enseña, él solito nace con eso, nadie le necesita enseñar la rebeldía o la desobediencia, automáticamente nace programado, ya lleva la rebeldía y la desobediencia. Entonces dice la palabra de Dios: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay dos partecitas importantes aquí, y es buenas dádivas. El Señor nos da buenas dádivas, pero esa buena dádiva para nosotros de parte del Señor está ahí mismo, el Espíritu Santo. Porque nosotros pensamos que las buenas dádivas es billete, ¿cierto? Pensamos que esa es la buena dádiva.
Señor me va a dar casa, carro, mejor dicho, porque pensamos que esa es la buena dádiva. Y Dios no está interesado en llenarnos de riquezas terrenales. ¿Para qué? Y mucho menos si nuestros corazones no están preparados para recibirlas. Porque Dios ve nuestro corazón y sabe el futuro de nuestro corazón. Sabe si más adelante lo que nos da nos va a dañar. Entonces, las buenas dádivas del Señor para cada uno de nosotros es el Espíritu Santo. Y debemos de pedírselas porque ahí nos dice, a los que se la pidan. Si nosotros no le pedimos el Espíritu Santo al Señor para nuestras vidas, no nos la da, porque es a los que se lo pidan. Amén. Y creo que para nosotros como cristianos es muy importante estar llenos del Espíritu Santo. Lo leemos en la palabra del Señor y lo vivimos como hijos, como cristianos. Nosotros nos hemos dado cuenta como cristianos que si hacemos las cosas humanamente, las hacemos mal. Pero si hacemos las cosas guiados por el Espíritu Santo, nos va bien. Amén. Jesús espera hasta este versículo, hasta el versículo 13, para dar totalmente la respuesta a este apóstol que le dijo: Señor, enséñanos a orar. El Señor le dice aquí: si quieren orar como yo oro, ahí está la clave, el Espíritu Santo. Esa es la clave. Si quieren orar como yo oro, esa es la clave. Ustedes necesitan al Espíritu Santo para orar. ¿Y cuántos no lo necesitamos? Amén, ¿cierto? Porque nosotros muchas veces no sabemos orar y la palabra de Dios lo dice. Que el Espíritu mismo intercede por nosotros, porque no sabemos cómo orar. Porque oramos como humanos, porque oramos pidiéndole para nosotros mismos, porque oramos pidiéndole bendiciones, pero terrenales. Entonces es importante aprender a orar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces es el Espíritu Santo el que nos ayuda a orar. Encontré esta frase de Martín Lutero y me parece que es muy importante. Dice: me encuentro frecuentemente regresando al modelo del Padre Nuestro durante el día, así como un bebé regresa al regazo de su madre. Pero él regresaba al modelo del Padre Nuestro, no como esa oración repetitiva, ¿sí?, sino al verdadero modelo del Padre Nuestro. Vamos a estudiar ahora sí el modelo. Ahí solo estábamos estudiando el pequeño pasaje que leímos. Vamos a estudiar ahora sí el modelo de la oración. El Señor Jesús no dijo: repitan esta oración, ¿cierto que no? Dijo: cuando oren, decid. O sea, sigan esta guía. Cuando oren, sigan esta guía. No repitan esta oración, sino sigan esta guía. Y vamos a ver esos 7 puntos. De la oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos oramos bajo esta guía? Bajo la oración del Padre Nuestro. Amén. Es importante. Por eso el Señor en esta mañana nos quiere recordar, porque sé que muchos ya lo saben, pero nos quiere recordar cómo debemos de orar para que esas oraciones suban a su presencia. Amén. Dice el primer punto: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y qué encontramos aquí? Una relación
de padre a hijo. Padre nuestro. Le estamos diciendo que Él es nuestro Padre. Toda verdadera oración empieza cuando reconocemos la relación que tenemos con Dios a través de Cristo. Una relación de padre a hijo, y recibimos el amor de Dios. Entonces es una relación de padre a hijo. Pero si es una relación de padre a hijo, hay algo muy importante, que uno como hijo debe obedecer ¿a quién? A su padre, ¿cierto? Entonces, cuando oramos, debemos de reconocer que Él es nuestro Padre. Y reconocer no solamente en palabra, sino en hechos. Si es mi Padre, le obedezco, ¿cierto? Cuando a usted una persona desconocida le dice, oiga, venga, haga esto. Sí. ¿Y usted quién es? ¿Sí? ¿Por qué me manda? Pero cuando su papá o su mamá le dice o le decía, para los que ya no los tenemos, venga, haga esto, hijo, uno iba, ¿cierto? Obedecía. Amén. Y antiguamente se obedecía más, mucho más. Amén. Hoy en día ya a los hijos como que esa parte de la obediencia como que se les ha quitado un poco. Y a uno le toca como padre enseñarlos a obedecer. Porque si no obedecen al Padre terrenal que lo ven, ¿cómo obedecerán al Padre celestial que no lo ven? Lo dice la palabra de Dios. Por eso esa filosofía nueva de que los hijos no se les debe castigar, no se les debe mandar como antiguamente lo hacían, mi hermano, esa filosofía no es de Dios. Porque es que nosotros los seres humanos aprendemos a las malas. Por ahí decían, la letra con sangre entra, ¿cierto? Así lo decían y era verdad. Usted aprendía porque aprendía. En el colegio, en la escuela, a usted lo enseñaban con una reglita, ¿cierto? A obedecer al maestro. Y vemos hoy en día que los chicos ya no obedecen a los maestros. Antes todo lo contrario, los molestan, los irrespetan en los salones de clase, les tiran papeles, mejor dicho, hacen de todo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la obediencia. Y el plan del diablo es ese, hacer que el ser humano pierda la obediencia. Ese es el plan de él. Porque si no obedecemos a los que vemos, mucho menos vamos a obedecer al que no vemos, ¿cierto? Debemos entender que somos hijos de Dios y Jesucristo nos mostró un ejemplo de cómo se debe de ser esta relación con una vida de devoción y oración. Vemos al Señor apartando tiempo para entrar en intimidad con su Padre, nuestro Dios, porque si es nuestro Padre debemos de obedecerle. Vemos a Cristo que aunque su relación con Dios era en todo momento, porque la conexión con Dios la tenía siempre, pero Él, ¿por qué apartaba tiempo para orar? ¿Por qué apartaba tiempo para buscar? Más que porque Él necesitara, era porque nosotros necesitábamos. Él apartaba ese tiempo para orar por nosotros. Y aparte de eso, para enseñarnos. Oiga, Cristo aparta su tiempo y va y ora. A pesar de ser Dios, aparta tiempo para orar. Oiga, nosotros somos seres humanos y apartamos tiempo para orar. En la iglesia, yo creo que somos más de 150 personas. Alrededor de 150 personas, ¿cierto? Y nos conectamos en la oración en las mañanas y alrededor de 20, 30 personas. ¿Y el resto? Y a veces muy poquitos, 12, 18. ¿Y el resto? O sea, usted no necesita de oración. Debemos de sacar ese tiempo. Listo, usted puede conectarse, puede ir haciendo sus quehaceres y puede ir orando. Eso no le impide
que vaya orando. La palabra del Señor dice orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente debo de orar cuando estoy de rodillas o cuando estoy en la iglesia. En todo tiempo significa que yo puedo estar haciendo mis quehaceres o mi trabajo y puedo ir en mi mente orando. Entonces yo puedo levantarme a las 5 de la mañana, conectarme a la oración e ir haciendo mis quehaceres. Así lo hago yo. Yo me levanto, yo sí, puede ser que a ese momento no tenga el tiempo para estar arrodillado, pero voy haciendo mis quehaceres y voy orando, voy conectado en la oración. Y el momento que aparto es el momento para oír la palabra que cada predicador en la mañana trae. Oiga, mi hermano, usted se está perdiendo de algo bueno, se está perdiendo de una gran bendición, porque aparte de la bendición de orar, está la bendición de su palabra. Y nosotros le decimos: Padre nuestro, el pan de cada día dánoslo hoy. Pero oiga, a las 5 de la mañana nos dan el pan nuestro, porque el pan más importante es el espiritual, no el pan físico. El pan físico nutre este cuerpo, pero este cuerpo se va a podrir aquí, esta carne se va a podrir, pero nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, necesita nutrirse todos los días. Así como este cuerpo necesita nutrirse para moverse, para poder hacer los quehaceres, para tantas cosas, nuestra alma también necesita nutrirse. Si no nutrimos nuestra alma, ¿qué le pasa a un niño desnutrido? Muere, ¿cierto? Un niño desnutrido muere. Y eso le pasa a nuestra alma. Poco a poco va muriendo y no nos damos cuenta. Y nos entretenemos en tantas cosas en la vida y nuestra alma se seca. Y cuando nos damos cuenta ya estamos afuera y no adentro. O somos de esos cristianos, llamados cristianos, que vienen a la iglesia los domingos, el día que vengan, solo por callar su conciencia, por decir: hey, fui a la iglesia, pero no porque vienen a hacer y a buscar lo que Dios quiere darles. Amén. Vamos a seguir porque el tiempo vuela. Santificado sea tu nombre. Luego de yo reconocer que tengo un Dios Padre, Creador, debo de santificar su nombre. En la oración efectiva, el siguiente paso es rendirle adoración y alabanza a Dios antes de pedirle o exponerle nuestras necesidades. Entonces yo me presento ante Dios, lo alabo, lo glorifico. ¿Para qué? Para poder hacer que esta oración sea efectiva. A Dios le agrada cuando tú y yo le alabamos y le adoramos, porque estamos enfocados en el propósito de Él para nuestras vidas. Mi hermano, el propósito suyo y el propósito mío que Dios ha puesto en nuestras vidas es alabarle, glorificarle. Ese es el propósito real, el propósito para el cual su alma fue creada, es para eso, no es para más. El propósito de nosotros como humanos, tenemos infinidad de propósitos y no son malos. Estudiar, tener carro, tener casa, no son malos esos propósitos. Pero el propósito real por el cual usted y yo estamos en este lugar es simplemente para alabar y glorificar a Dios. Porque nosotros vamos a morir. Y todo lo que hayamos hecho, toda esa sabiduría humana que adquirimos, aquí se va a quedar. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con el propósito de alabar y glorificar a Dios. Entonces vivimos 50, 80, 100 años aquí, y arriba no nos va a servir todo lo que estudiamos. ¿Para qué? Si vamos a alabar y glorificar a Dios todo el tiempo. Y no con eso quiero decir que sea malo el estudiar, no. Y yo lo hago constantemente. Yo todos los días estudio, porque nosotros debemos de también conocer
lo que hay en el mundo. También conocer lo que está pasando en el mundo. Y aparte de eso, estudio la palabra de Dios, porque yo debo de conocer más a profundidad a Dios. Gracias al Señor me está permitiendo estudiar una teología que se llama Biblia y Teología. Excelente, porque nosotros como humanos debemos de profundizar en la palabra de Dios. Debemos de indagar en la palabra de Dios para nosotros poder entender a Dios. No entenderlo en su totalidad, sino al menos poder entender con qué propósito y para qué es que somos creados. ¿Para qué debemos de gastar nuestro tiempo? Porque muchas veces gastamos el tiempo en cosas que no convienen, ¿cierto? Gastamos nuestro tiempo en las redes sociales, gastamos nuestro tiempo en novelas, gastamos nuestro tiempo en películas, o peor aún, en malas conversaciones. Amén. Y Dios quiere que gastemos el tiempo en lo que a Él le agrada. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Reconocer el señorío de Dios. Luego de declarar la gloria de su nombre, clamamos por el avance de su reino. Orar por el reino incluye orar por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y que su voluntad prevalezca aún por encima de nuestros deseos y necesidades. Nosotros como hijos de Dios debemos de orar porque otras personas se salven. Ese es un propósito para nuestras vidas. Y en la Biblia Dios nos lo dejó, ¿cierto? Id y hacer discípulos. Y no nos dijo, si quiere, vaya y haga discípulos. No, es un mandato. Id. Por eso no empieza como sugerencia, ni empieza como yo les sugiero. Yo no. Dice id, es un mandato. Simple y sencillo. Como hijos de Dios, es un mandato. Debemos de ir a llevar su palabra. Amén. Y a hacer discípulos. Entonces debemos de ¿qué? Declarar el señorío y la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hay personas que dicen, si es la voluntad de Dios, yo voy mañana al culto. Si es la voluntad de Dios. Diga, si, ¿cuándo no es la voluntad de Dios que usted venga? Si la voluntad de Dios es que usted le busque todos los días. Antes debería de ser todos los días. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, mañana me levanto a orar. Siempre es la voluntad de Dios que usted ore. Cuando Dios dice no oren, no oren porque ya están muy ungidos, no oren tanto. Siempre es la voluntad de Dios que nosotros oremos. Amén. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, alimento y perdón. Como hijos de Dios, lo necesitamos todos los días, alimento y perdón. Amén. Entonces, cuando estamos orando debemos de pedirle a Dios eso, el perdón de nuestros pecados y también el alimento. Sí, como humanos debemos de pedirle el alimento físico, pero más importante, el alimento espiritual. Amén. Dios quiere que nos nutramos espiritualmente. Porque si nosotros no nos nutrimos espiritualmente, dice la palabra de Dios que viene cualquier viento de doctrina y nos engaña. Y he visto personas que han estado en el evangelio mucho tiempo y resultan en iglesias que uno dice, oiga, esta persona conociendo tanto de Dios, ¿qué hace en esa iglesia? ¿Qué hace en esa secta? Tan raro, ¿no? O sea, todo ese tiempo que duró en la iglesia, ¿qué estaba haciendo? ¿Era solo cristiano del que iba? ¿Del que no prestaba atención a la palabra de Dios? ¿Del que salía aquí a la puerta y de qué predicaban? ¿Ah? Dijeron algo, pero no me acuerdo. Y
Y eso nos pasa. Entonces, por eso Dios necesita, bueno, Dios no necesita, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé su alimento todos los días. Y como les decía hace un momento, les invito a que nos conectemos a las 5 de la mañana, a que recibamos ese alimento. Es una corta enseñanza que dan, pero cada día Dios tiene algo para nuestras vidas. Amén. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esta parte es importante. El perdón, la asociación y la reciprocidad. El perdón es recíproco. Si Dios te perdona, ¿tú debes de qué? De perdonar. Y esta parte es muy importante porque en la palabra del Señor nos habla sobre los dos deudores. Uno que debía muchísimo y uno que debía pues no tanto. Pero el que debía muchísimo, Dios lo perdonó y tuvo paciencia. Y el que debía poco va y le dice a ese: oiga, perdóneme la deuda, aguante un poquito, yo le pago. Y no fue capaz de perdonar. Entonces Dios nos muestra a través de la palabra la necesidad de nosotros perdonar. Es necesario, como cristianos, como hijos de Dios, perdonar. No importa lo que le hayan hecho. No importa, mi amado hermano. Puede ser muy feo, puede ser algo terrible lo que le hayan hecho a usted, pero usted necesita perdonar. Si usted no perdona, sus oraciones no son oídas. Sus oraciones no son oídas si usted no perdona. El perdón es necesario para cada uno de nosotros. Dios nos perdonó. ¿Cuánto no nos perdonó Dios? Así hayamos nacido en el Evangelio, tenemos pecados que Dios nos ha perdonado. Amén. Dios nos perdonó. Nosotros debemos de ser recíprocos, de decir: si Dios me perdonó, yo debo de perdonar a mi hermano, haya hecho lo que me haya hecho. Amén. Así le deba. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Luego de esto debemos de pedirle al Señor dirección y cuidado. Todos los días debemos de pedirle al Señor esto: dirección y cuidado. Que Dios nos dirija a través de su Santo Espíritu para nosotros hacer las cosas bien, para hacer las cosas como le agradan al Señor. Porque muchas veces hacemos las cosas guiados por nosotros y las embarramos. Cuando usted se llena de ira, dice cosas que ofenden, dice cosas que hacen heridas. Entonces, cuando usted se llene de ira, pídale a Dios: Señor, ayúdame en esos momentos de ira a tranquilizarme, a calmarme. Que tu Santo Espíritu venga a mi vida y sople esa calma sobre cada uno de nosotros. Y el cuidado, es indispensable pedirle al Señor que nos cuide todos los días, a nuestros hijos. Si nosotros no le pedimos a Dios que nos cuide, el diablo está siempre listo y apresto para hacernos el mal. Amén. Y más a los cristianos. Él a los suyos los deja quietos. Todo lo contrario, a los suyos los envuelve en su mundo. Pero a nosotros los cristianos el diablo está pendiente, mirando a ver en qué puede hacernos caer en todo momento. Entonces nosotros debemos de llegar ante el Señor pidiéndole eso, pidiéndole al Señor cuidado, que nos ayude, que nos guarde, y también que ayude a mi hermano y guarde a mi hermano. Nosotros debemos de orar por los hermanos. Dice la palabra del Señor en una parte que mirando a mi hermano como si fuera alguien superior a mí. O sea que debemos de poner a nuestros hermanos en las oraciones y aún muchas veces adelante de pedir por mí. Amén. Nosotros casi siempre nos centramos en orar por nosotros, por lo nuestro, por nuestra familia, por nuestros amigos, por lo nuestro.
pero no nos centramos en orar. Oiga, Dios, me acuerdo en este momento de mi hermano tal, lo he visto decaído, ayúdalo, Señor, levántalo, Señor. Debemos de orar unos por otros, porque eso le agrada al Señor. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Soberanía y dominio. Luego de ya haber orado por todo esto, debemos declarar la soberanía del Señor. Dios es soberano. ¿Y qué significa que es soberano? Que Dios lo hace todo para nosotros, sin importar que sea bueno o malo. Es porque nos quiere y porque nos necesita encaminar. Entonces Dios hace todo lo que sucede en nuestras vidas con un propósito. Muchas veces nos pasan cosas malas y decimos, pero ¿por qué Dios permitió esto? Salimos a la parada y se pasa el bus y pero ¿por qué Dios permitió esto si yo me levanté temprano? Algún propósito tenía Dios. No se malgenie que Dios algo quiso con eso. O enseñarlo a que madrugue más. Amén. O Dios va a ponerle a una persona para que le hable en el siguiente bus, que necesita de esa palabra. O el bus que pasó y se nos pasó, ya casi no sucede, pero antes sucedía mucho. Los atracaban, se subían a atracar los buses. Ya hoy en día ya es muy poco eso, ya muy poco se oye de eso. Pero antiguamente era constante, que usted se subía al bus y se subían, bueno, bájese en todo lo que tienen. Entonces, si Dios permitió que el bus se pasara, era por algo. Era por algo. Amén. Entonces, Dios es soberano en todas las cosas. Dios nos quiere encaminar siempre a su voluntad. Y por eso suceden cosas. Y suceden cosas malas y la gente dice, ¿por qué Dios permite un tsunami? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Dios lo permite porque Él tiene un plan. Él ya trazó un plan para esas vidas o un plan para nuestras vidas. Amén. Ya por último, quiero dejarles estos 7 puntos que impiden la oración. No los vamos a ver porque ya el tiempo ha avanzado, pero hay 7 puntos importantes. Vamos a leerlos corriendito, los cuales impiden la oración. Pedir mal o con egoísmo y no bajo la voluntad de Dios. Cuando pedimos para mí, para mí, para mí, para mí, ¿cierto? Como dice por ahí en una película, yo, y nos volvemos un yo. Pedir estando en pecado. Por eso es tan esencial, tan necesario pedirle a Dios perdón cuando vamos a orar. Pedir sin obedecer a Dios y a su palabra. Muchas veces le pedimos a Dios, pero no queremos obedecerle a Dios. Entonces, ¿cómo queremos que se nos escuchen esas oraciones? Pedir con duda. Dice la palabra del Señor que se acerca a Dios es necesario que crea y que es galardonador. Pedir con soberbia y por vanidad. Cuando pedimos, Dios, dame, que quiero tener un carro más grande que el del vecino, que quiero tener una casa más grande que la del vecino. Dios no nos lo va a dar, porque lo estamos pidiendo por vanidad, para que el vecino vea que yo soy más que él. Dios no nos va a dar eso. Pedir sin perdonar a los demás, que ya lo habíamos visto, y pedir estando en peleas en el hogar. La oración es impedida. La respuesta es impedida cuando usted está en peleas en el hogar y le pide a Dios. Dios no oye su respuesta, su oración. Sea esposo o sea esposa, Dios no oye su oración cuando andan en pelea. Entonces, debemos de arreglarnos y ahí sí, pedirle a Dios. Levántese sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana nos enseñe a orar como a Él le agrada, que nos enseñe a orar bajo su voluntad, que nos enseñe a orar bajo su Espíritu Santo, para poder orar como en realidad le agrada. Oh soberano Dios, grande y majestuoso eres tú, Señor.
Tú eres excelso, tú eres bendito, tú eres sublime, Dios precioso. En esta mañana, Padre, hemos oído tu palabra, Dios. Hemos oído, Señor, cómo debemos de orar, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, oh Dios, enseñándonos día tras día a orar, Señor. Enseñándonos, Dios precioso, a cómo debemos de presentarnos ante ti, Señor. A enseñarnos, Dios maravilloso, a cómo venir, oh Dios, a buscar tu presencia, Dios, pero bajo tu voluntad, Señor precioso. A enseñarnos, Dios, que es primero tu voluntad, Padre, y que tu Espíritu Santo es esencial, Dios, en nuestras vidas. Que necesitamos de tu Santo Espíritu para poder orar, para poder que esa oración, Señor, sea una respuesta efectiva, Padre. Que esa oración sea efectiva, Padre. Te pedimos, Padre, que llene nuestras vidas, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios. Porque como cristianos, como hijos tuyos, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Es una necesidad grande, Dios, en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros en todo momento, Padre. Glorifícate en nuestras vidas, llena nuestras vidas, Padre, con tu presencia y enséñanos tu voluntad, Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, creyendo, Padre, que tú oyes nuestras oraciones, creyendo que tú oyes nuestras súplicas y que das respuesta a cada una de ellas, Señor, bajo tu voluntad, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Cayendo sobre mí, llenándome, sanando hoy mi ser. Y hay una opción. ¿Cuántos han sido bautizados por el fuego del Espíritu Santo? Y los bautizados gritan, gritan de gozo. 1, 2, 3. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando a sus hijos, despertando esta nación. Vamos. Se escucha un sonido, el rugido del león, levantando